La noticia de que el Papa va a crear nuevos cardenales en el último mes de este año, en diciembre, es una de las más controvertidas, aparte de las que ha hecho, sobre todo porque está creando mucho cardenal muy cercano a los movimientos homosexuales. Y han llegado a decir varios cardenales, entre líneas, obvio, que para ser cardenal se ocupa ser afín a Sodoma y a Gomorra. Con que defiendas Sodoma y Gomorra y los movimientos pro homosexuales y el cambio climático, tienes tu pase garantizado para ser cardenal. Vamos a verlo a continuación. Habemus Papam, Cardinal Ratzinger. Aquellos tiempos en los que la iglesia nos tenía acostumbrados a elegir al mejor obispo. Ustedes me imagino que ya son grandecitos los que ven estos videos y se van a dar cuenta inmediatamente de que la iglesia nos acostumbraba a que se hacía una especie de exámenes y teníamos nosotros la idea de que cuando se elegía un obispo, un cardenal, el mejor, lo mejor de lo mejor, lo más grande, lo más docto. De tal manera que si antes se elegía un cardenal, era una eminencia. Un obispo era una lumbrera. Hombres sabios con bastante sabiduría. Títulos venían monseñor, su eminencia. Eran títulos que se les daban a las personas que hacían, ocupaban el cargo de obispos, de cardenales, por la capacidad que se presumía. Eran nombrados por la Iglesia Católica porque los distinguía entre todos, los escogía entre todos por cualidades especiales que tenían para ocupar estos cargos tan sublimes y necesarios y sobre todo muy importantes en la Iglesia Católica. Obispos, arzobispos, cardenales, wow, era una cosa que nos dejaba a nosotros anonadados. Sin embargo, el día de hoy surge todo lo contrario. Los que solamente les conviene, los que les conviene, los que están a favor del Papa, en la línea del Papa, y más aún, los que son ultra progresistas, los que son ultra modernistas, los que son más bien promotores de los pecados en la Iglesia Católica, son premiados con una birreta para ser cardenales. Una aberración terrible que lo que da es vergüenza en la Iglesia Católica, más que orgullo, más que satisfacción, más que admiración por parte de los fieles, da pena. Los fieles se tapan la cara diciendo, esos son cardenales, dan vergüenza, ¿no? Ya hablábamos de un dominico que ni siquiera fue obispo, ni siquiera pasó por obispo y subió a cardenal. El director espiritual de los sínodos del Papa Francisco no era obispo, era un sacerdote simple y lo brincó de obispo a cardenal, así, rápido, volando de todas las bardas, volando de todas las reglas de la iglesia, incluso rápido se lo voló. Lo puede hacer, sí, pero ese obispo ese nuevo cardenal tiene una facultad muy importante, es pro homosexual. Y el día de hoy hay otro que está aquí, en pantalla te lo muestro, también es pro homosexual, se trata del cardenal Tarcisio Isao. Y estos aseguran que para ser cardenales, pues se ocupa solamente ser pro homosexual y obviamente también ser defensor del cambio climático. Papa Francisco, dice el artículo, anunció el domingo la creación de 21 cardenales para el próximo 8 de diciembre. Como ya lo hemos contado, ese artículo, hay un listado, aparecen nombres de algunos obispos y religiosos a priori poco idóneos, obviamente, para formar parte del colegio cardenalicio, por sus posiciones ambiguas y sobre todo son contrarios, y que se sepa, contrarios de la Iglesia Católica. Otro neocardenal que debemos señalar, dice el artículo, es el arzobispo de Tokio,
y presidente del Caritas Internacional, Tarcisio Isao, es miembro de los Misioneros del Verbo Divino. El arzobispo colaboró hace unos años con un libro pro homosexuales, ¿verdad? Y también contribuyó en una columna con otro libro pro LGBTQI más, supuestamente cristiano, ¿no? Supervisado por Aiska Taira, pastor también de los homosexuales, de la Iglesia Unida de Cristo en Japón y miembro de la Oficina Católica sobre sobre algunos asuntos de los lobbies, ¿no? Para ser más breves. El libro en cuestión narra la experiencia de 20 personas, principalmente personas de los lobbies. Transmite la riqueza de la diversidad sexual según y las posibilidades al hablar de las dificultades de la vida de las minorías sexuales, así como las esperanzas y ejemplos. Constantemente se está haciendo realidad en la sociedad y la iglesia. Este libro que presentó este cardenal con apoyo de los demás, y de los esfuerzos de involucrar en la iglesia católica los actos del mismo sexo, o sea, a nivel sexual, para evitar que la gente vea como malo las actividades homosexuales. El coordinador de este libro ha dicho públicamente que a través de muchos encuentros valiosos he llegado a creer que las diversidades de la sexualidad son una bendición de Dios. Eh, hoy, hoy predicar esto se ha convertido en mi misión. Por esta razón salí del armario y me ordené pastor, uno de los que también publicó este libro. Quiero predicar el evangelio de la misericordia sexual que están siendo dañados por el cristianismo y quiero predicar a las iglesias que hieren a las minorías sexuales con el cristianismo. El arzobispo de Tokio, que será cardenal, además de mostrar visiblemente su apoyo a las causas LGBTQI más dentro de la Iglesia Católica, es también entusiasta de Laudato Si. Cuando era obispo de Niigata en el año 2015, escribió un artículo en Asis News en donde relacionó los desastres naturales con el cambio climático. Él es firme opositor también de algunos aspectos como la energía nuclear. No es suficiente proporcionar un remedio temporal a la crisis actual para rescatar a las personas afectadas por el cambio climático y la degradación ambiental, sino que también debemos considerar siempre una solución a largo plazo para las generaciones futuras, lo que puede requerir que cambiemos el modo o el comando de la vida actual, dijo así el nuevo cardenal. Tras el desastre del 11 de marzo de 2012 en Fukushima, el obispo católico japonés están abogando por la abolición de las energías nucleares y sobre todo para adoptar otras energías más sostenibles para el planeta. Metiéndose de lleno en el campo político, el futuro cardenal aseguró que los obispos católicos japoneses tienen que defender el desarrollo de las fuentes de energía renovable en Japón y también llamar a los gobiernos, al círculo empresarial y a los políticos y al público en general a ser responsables de las generaciones futuras y también actuar responsables para el bien común, no solo considerando el futuro Japón, sino considerando también la creación entera. Son los requisitos que ahora se necesitan para que tú seas premiado por el Papa Francisco. No importa que ataques a la Santísima Virgen, no importa que no creas en Dios, no importa que no creas en los dogmas de la Iglesia Católica, y no importa si te interesa salvar las almas o no. Lo que tienes que hacer es estar en la casa común, defender la sinodalidad, defender la diversidad sexual, defender las variaciones sexuales, defender el cambio climático. Fíjate, hay una cosa que da muy aquí a la medida. El Papa nombra cardenales a puro masón. Ese es un refrán que yo escuché hace mucho tiempo y se hacen obispos puros masones o pro. Yo no lo creía, pero ahorita viendo las cosas, hay excepciones y no todos son así. No todos son así.
Pero en estos tiempos, al parecer, todos son así. Ha habido excepciones en este mundo. Ha habido excepciones. Y las seguirá habiendo, qué duda cabe. Pero si analizamos detalladamente los últimos concisorios del Papa Francisco, los últimos, si no son pro, o sea, afines. Porque todos hablan por la misma línea. Parece como que si para que fueras cardenal o así, tienes que ser pro homosexual, tienes que ser pro cambio climático, tienes que ser pro destrucción de la doctrina de la iglesia. El problema es que todos esos cardenales que va a ser el Papa Francisco van a ser elegidos papás. Uno va a ser elegido papa. Y si es uno de ellos. A eso se refiere Monseñor con la destrucción de la Iglesia Católica por los malos pastores. ¿Y qué podemos pensar con esos nombramientos del Papa? Te leo en los comentarios.